inspired with what you've been teaching. Amen. Listo. Quería decir algo antes mientras llegan los demás. I wanted to say something before everybody else arrives. Generalmente se cree que el ministerio de intercesión es como de tercer orden en la iglesia o algo así. Generally, people think that intercession is not as important as the rest, and they put it in third place or something like that. Y que los intercesores solamente tienen la tarea de orar por los que sí son importantes. That intercessor's job is only to pray for people that are important in church. Oh. Y por los ministerios que sí son And for importantes. the ministries that are important. Y generalmente los pastores no se involucran en intercesión, And most of the times, pastors don't really get involved in intercession. sino que tienen a un equipo de intercesores orando por sus They necesidades. have an intercessors group praying for his necessities or their necessities. Pero nosotros creemos aquí que esta es una visión equivocada del ministerio de intercesión, But we believe that that view of intercession's ministry is wrong. Yes. porque la intercesión, según Ezequiel 22, Because intercession, according to Ezekiel 22, y la adoración, and worship, es decir, adoración e intercesión proféticas, worship and prophetic intercession son los ministerios más importantes are the most important ministries porque son ministerios a la presencia de Dios because they are directed to the presence of God y desde la presencia de Dios para el mundo. and from the presence of God for the world. Yo creo que intercesión unido con la compasión de corazón por los necesitados, los perdidos y por el mundo, Intercession united with compassion for people in need around the world son a las cosas que llegan los cristianos maduros. are some of the things that mature Christians Es decir, understand. las tareas más importantes que los cristianos maduros pueden hacer. So these are some of the most important tasks that mature Christians can do. Dice la Escritura en Hechos que los apóstoles delegaron todas las demás funciones In Acts, it says that apostles delegated, or they gave other people other tasks. pero había dos cosas que ellos nunca podían delegar, But there's two things that they never gave away as a task, que era la oración which was prayer y la administración de la palabra de Dios, and teaching the word, o el estudio y profundidad en la palabra or de Dios, studying the word in depth, los misterios de Dios. the mysteries of God. Entonces, hacemos mucho énfasis en los intercesores, So we emphasize in intercessors, no solamente para orar por las necesidades de la congregación local, not only so we can pray about our local church ni necessities, solamente para que estén orando por nosotros los and pastores, not only so people can pray about our necessities, sino para que sea una fuerza, un ejército but so we can become an army para todo lo que ha estado enseñando en esta mañana Biblia, for everything that Vivian has been teaching about this morning. para tomar las puertas de las ciudades, So we can get a hold of the gateways of our nation, para ser la luz y la sal de este mundo. so we can become the salt and light of this world. Porque si no tomamos las cosas en intercesión, Because if we don't take a hold of things through intercession, difícilmente las vamos a poder tomar de otra manera. then it's going to be hard for us to take a hold of these things in a different way. Yes. Así que para nosotros esta reunión es aún más importante que cualquier reunión pública. So for us, this meeting is even more important than any other public meeting. Okay. Amen. Amen. Very true. And that's why Es cierto. the altar of incense is the prayer and worship combined. Ese es el altar de incienso, la adoración y la oración combinados. It used to be in churches that they were separate ministries. Y en las iglesias estos dos ministerios estaban separados. But in these last years, there's been an understanding of the joining of prayer and worship. Pero en estos últimos años ha habido un mayor entendimiento de cómo la intercesión y la adoración se unen. Yeah. So we shouldn't have prayer without worship, and we shouldn't have worship without prayer. Así que no deberíamos tener adoración sin intercesión y la oración sin adoración. And worship leads to intercession, and intercession leads to worship. La adoración nos lleva hacia la intercesión y la intercesión nos lleva hacia la adoración. Amen. Hallelujah. So now we're going to look at 4
postures of prayer or voices, different. I hate to call it degrees, but it's like degrees of prayer. Ahora vamos a ver como 4 rostros o posturas de oración, también se podría llamar como grados de oración, aunque no me gusta llamar ese término. And I don't like to use the word degrees because it's not like one's better than the other. No me gusta usar el término grados porque es como si uno fuera mejor que el otro, But it's kind of like that. pero es más o menos como... So como the eso. first voice or the first posture of prayer in intercession is that we come asking. Entonces la primera postura o la primera voz de la oración es que venimos preguntando o pidiendo. And so we're going to look at asking prayers. Entonces vamos a ver acerca de las oraciones de pedir. It's not just asking or begging God for something, No es solamente pedir o rogarle a Dios por algo, but this is prophetic asking. pero este es un pedir profético. And so I'm going to look at 12 secrets for asking correctly. Así que voy a hablar sobre 12 secretos de pedirle a Dios correctamente. So I'm going to hand out 12 scriptures, and so that it takes less time, each of you is going to read a scripture. Entonces les voy a dar 2 escrituras para cada uno, para que cada uno lea, para que nos demoremos menos. Pastor, do you have a Bible, or you've forgotten your Bible today? ¿Tienes tu Biblia? Se te olvidó la Biblia hoy. Aquí la tengo. Viene armado. No me lograste ponchar, que aquí la tengo. No sé cómo se llama. James, Eso es muy James aquí. 4 verse 2. Santiago 2, 4. Perdón, 4 verse 2, 4, 2. Ok, 4-2. Okay, 4, 2. Mother, Matthew 6:6. La abuelita, Mateo 6, 6. Mateo Mateo 6, 6 para que la leas. Pentora, Pintora Peggy. Pentora, James 5:16. Santiago 5, 16. Same scripture for the next one. So that. Oh no, you. That's okay. ¿Tú? Matthew Ahora, 7, Matthew 7, 7 and 8, Mateo 7, 7 y 8. and then Dani. yes, 1 John 5, 14 and 16. Primera de Juan 5, 14, 15. 1 John 1 John 5, 5, verses 14 14, and 15. and 15. Then John Isma, Juan John 15, verse 7. 15, 7. Juan 15, 7. See, ¿Qué dice? 1 John 3, 22. Primera de Juan 3, 22. And then Sandrita. Matthew 18, verse 19. Mateo 18, 19. And then Matthew 21, 22. Cristinita, Mateo 21, 22. And then John Juan 14, verses 13 and 14. 14, versículos 13 y 14. Juan 14, 13 y 14. Okay. The others will have some more later. Nos quedamos sin. Que We'll get ahorita some les more damos. later. Okay. So there's 12 secrets for asking prayer. Entonces hay 12 secretos para pedir en oración. Number 1, you have to be specific in asking. El primero es que tienes que ser específico pidiendo. Santiago 4:2. Ustedes codician y no tienen. Por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Yeah. You don't have something because you're not asking for it. Ustedes no tienen porque no piden. The Lord may want to give it to you, but you're not asking for it. De pronto el Señor se los quiere dar, pero ustedes no se lo piden. And I don't think that He does that because He's mean. Y no creo que Él hace esto porque Él sea malo. He's very patiently trying to teach us how to work with Him. Él está pacientemente enseñándonos que trabajemos con Él. Hallelujah.
The next thing is that we have to ask in secret. Lo siguiente es que tenemos que pedir en secreto. Mateo 6:6. Mas cuando tú ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Yes. Sometimes we ask openly, especially in a group, but sometimes our prayers are secret. A veces pedimos en un grupo, en lo público, pero a veces nuestras oraciones deben ser secretas. Amen. The next one. El siguiente. Santiago, okay. So yeah, we have to ask unselfishly. Tenemos que pedir sin ser envidiosos. So you're not just for yourself, No solamente para ti mismo, but you have to ask unselfishly. pero también pides sin envidia. Okay, James. Santiago. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. No, Santiago 4:3. Ah, ok. 4:3. Santiago 4:3. Oh almas adúlteras. ¿Esa? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera. No. ¿Esa? No, es Santiago Si se lo 4. piden, no lo Ah, reciben. perdón. Sí, 4:3. 4:3. Pedid y no recibís, porque Yes. pedís mal para gastar en vuestros deleites. Yeah. Envidiosos, sí, eso es. Es el O tercero, sea, ¿no? sí es. Sí, Sí. Santiago 4:3. 4:3. Yes, Yeah. unselfish. Okay. The next one is you have to ask with a clean heart. Y el siguiente es que tienen que pedir con un corazón puro. Hallelujah. Is that righteousness again? Otra vez está hablando de la justicia. Okay. James. Mateo 7:7-8. No. Oh, sorry. Did I give you the wrong one? Santiago Santiago. 5:16. 5:16. Are we out of sync now? Santiago 5:16. Oh, we just skipped somebody, or we. Santiago, ¿qué? Es Sí, That's my mistake. Faltaba Pero el tuyo. me equivoqué. Does anybody have ¿Alguien tiene más? Santiago 5? 16? Sí, The original. Aquí, Oh, aquí okay. era la que estaba leyendo. Oh, we missed her. Ya, espérate, No, I entonces didn't hablamos. have any. Oh, you didn't have any? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. So that's the effective Yeah. fervent prayer. Okay, good. All right. 5:16. Everyone got it? ¿Todo el mundo lo tiene? Sí. Okay. Is yours James 5:16 again? El tuyo es Mateo. Mateo. This is Matthew. Mateo 7:7. Okay, so the next one is the same verse. El siguiente es el mismo versículo que acabamos de leer. So we have to ask with passion and boldness, fervency. Que debemos pedir con pasión y fervor y valentía. And it's the same verse. Y es el Ah, mismo bueno. versículo, Santiago 5:16. Santiago, yeah. So we don't just ask with a clean heart, but we ask strongly. Entonces no solamente pedimos con un corazón puro, sino también con valentía. Okay. Now we're up to Mateo. Ahora sí sigue Mateo. Ask, seek, knock. Pide, toca y, perdón, pide, busca y toca. It's learning the principle of these three words. Es un principio con estas tres palabras. So if you could read the scripture. Pide y se os dará. Buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y al que toca se le abre. 7:7-8. In the Greek, these are very strong words. En el griego estas palabras son muy fuertes. For the word ask, Para la palabra pide, it's the word aiteo. es la palabra aiteo. Can you spell it for them? A-I-T-E-O. And it means to beg or to crave or to require. Significa rogar o tener ansias de algo o requerir. It doesn't just mean, oh, would you please come and do this? No solamente es, ay, ¿será que por favor puedes hacer esto? It means, I require this. Significa requiero esto. It's like my son. I kept talking about my son. Es como mi hijo, y hablo mucho de mi hijo. Pero ¿en qué punto va? Es que yo estoy perdida.
Mateo, We are, she's asking. sexto Rogar Mateo con el que- 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is number El 6. sexto. En el Espero sexto. tener. Ay, el 5 que fue. Entonces, El cinco. Number 1 is specific. El primero es pregunta por cosas específicas. sí, El segundo Ansias es de- pide en secreto. sí. El tercero es pide sin envidia. Ansias, Sí. El cuarto es pide con un corazón puro. Puro, sí. El quinto es pide con fervor, pasión y valentía. Un intercesor no se puede perder. She's not amused. No le gusta. Está concentrado. Okay. My son, when he was little, he would play outside. Cuando mi hijo estaba pequeñito, él jugaba It's afuera. time for dinner. En el tiempo de la cena, I say, Stephen! yo le decía Steven, And then he'd bounce the ball and go down the street further. y él seguía rebotando la pelota y se iba más lejos de Pretend he la couldn't calle. hear his mother. Y pretendía que no me podía escuchar. So I lift up my voice. Entonces le decía más duro, Stephen! Steven. He bounced the ball, Seguía walked down rebotando the la street. pelota. So then the mother does something. Y después la mamá hace algo. Con el apellido. And he knows that his presence is required in the kitchen. Y él sabe que su presencia es requerida en la cocina. And that's how the Lord wants us to talk to him sometimes. Y a veces el Señor quiere que le hablemos así. We require your answer and your presence on this matter. Requerimos tu respuesta en este asunto. It's not, oh, maybe you would like to help us, but maybe we're not so good. And you think of other people, but not me. No es un Señor, si de pronto podrías responderme, yo no soy tan bueno como las otras personas. Father, Papá, this is time. este es el tiempo. We need this right Lo now. necesitamos ahora. He expects you to talk to him like that. Él espera que tú le hables así, Because you can talk to your father like that. porque le puedes hablar a tu You padre. talk to your father like that. Yo le hablo a mi papá así, yes. He's very... Toca llamarlo. And then the next, that's asking, El otro es pedir but the word in Greek for seek Busca. y después buscar, y la palabra para buscar en griego is zeteo. es seteo, Z-E-T-E-O. And it means to expect to find something. Y significa esperar, encontrar algo. It also means to crave and demand. También significa tener ansias de algo y pedir como más fuertemente. We look Demandar. when there's something that we want to see, Nosotros miramos cuando hay algo que queremos ver, but we seek when there's something to be found. pero buscamos cuando hay algo que puede ser encontrado. Seeking is different from looking. Buscar es muy diferente a ver. This morning we came past a very bad accident, Esta mañana pasamos por un accidente muy feo en and la as calle humans we can't help but look. y como humanos no podemos evitar mirar There's something to see, porque hay algo para but ver. that's not seeking. We're not expecting anything. Pero eso no quiere decir que estemos buscando algo, no Seeking estamos is when you're esperando nada. expecting to find the answer. Cuando tú estás buscando quiere decir que estás esperando una respuesta. So you look when there's something to see. Entonces tú ves cuando hay algo para ver, You seek when there's something to find. pero buscas cuando hay algo para encontrar. Okay, the next one is knock. Y el siguiente es llamar. This means heavy blow. It does not mean just a little Esto significa como un heavy blow, a loud noise. como un golpear muy fuerte. The Greek word is cruel. Y la palabra en griego es cruo, que es K-R-U-O. It means to knock with a hard knock with a knuckle. ¿Cómo es la palabra? Cruo, K-R-U-O. Y significa golpear con un golpe muy So fuerte. it's not just, oh, maybe you can come to me. Entonces, Come, Lord! no es- Sometimes you pray like this. a veces tú oras así, duro, fuerte. See? You pray like that. Oren así. That's good praying. Esa es una oración buena. So that's what Jesus meant when he was saying, ask, seek, knock. A eso se refería el Señor cuando Él dijo buscar, llamar y buscar, perdón. Pida, pedir, buscar y llamar. We have to pray like what he meant, not what we think it means. Nosotros necesitamos orar como Él quiere que nosotros oremos, no como nosotros pensamos que debemos orar.
Now number 7. Ahora el número 7. Okay. Ask according to his will. Pide de acuerdo a su voluntad. This is 1 John 5, Es primera de Juan 5, 14 to 15. 14 al 15. Who has that one? ¿Quién tiene ese? 1 Juan 5, 14 al 15. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. This is a very important principle in prophetic prayer. Este es un principio muy importante en la oración profética. That we ask according to the will of God. Que pidamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Not just, oh, I want a new car. No como, quiero un carro nuevo. No, he tells us what to ask for. No, Él nos dice qué debemos pedirle. So that we are asking according to his will. Para que podamos pedir de acuerdo a su voluntad. I was talking to the musicians somewhere about in the book of Ezekiel. Estaba hablando con los músicos acerca del libro de Ezequiel. When God told the prophet Cuando Dios le dijo al profeta what to prophesy, qué es lo que debía and then he profetizar. prophesied it. Y después lo Then profetizó. God comes back and tells him what to say again. Y después Dios volvió y le dijo qué decir de And nuevo. then he said it. Y después lo dijo. It didn't happen until the prophet said it, No pasó hasta que el profeta lo dijo. but the prophet didn't know what to say until God told him. Pero el profeta no sabía qué decir hasta que Dios le dijo qué So decir. you have to become skillful at hearing the voice of God Así que debes volverte muy hábil para escuchar la voz to de Dios. become prophetic intercessors. Para volverte un intercesor profético. So this asking is not a minor aspect of prayer. Así que este pedir no es un asunto no tan significativo de la oración. It's prophetic asking. Es un pedir profético. Hallelujah. Number 8. El número 8. We ask from the place of abiding in him and abiding in the word of God. Pedimos desde el lugar de permanecer en la palabra de Dios y permanecer en él. Who's got John 15 verse 7? ¿Quién tiene Juan 15:7? Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pueden pedir lo que quieran y se les será concedido. So why is that, do you think? Entonces, ¿por qué es esto? ¿Por qué Because it's creen? kind of counter to the last point. Porque está como en contra del punto In the pasado. last point we ask what he wants. En el punto pasado estábamos preguntándole qué es lo que Now in quiere this él. point we're asking what we want. Pero en este punto estamos preguntando, pidiendo lo que nosotros So queremos. why is it okay to ask? Pero permaneciendo en él. Entonces, ¿por qué está bien pedir? Because Porque permaneciendo en él. yes. And his will becomes our will. Porque cuando permanecemos en él, su voluntad se vuelve nuestra voluntad. So now even though we're asking out of our heart what we want, Entonces, de todas formas, si estamos pidiendo de nuestro corazón lo que queremos, from abiding, en el habitar con él, we want what he wants and we love what he loves, we hate what he hates. queremos lo que él quiere, amamos lo que él ama, odiamos lo que él odia. So abiding is so important. Entonces, habitar y permanecer en él es tan importante. There's a way that I pray sometimes when I want to move into meditation and waiting on God. Hay una forma en la que yo oro cuando quiero ir hacia meditar en la palabra de Dios y esperar en él. And it's kind of again like the Catholics. I don't want to be, I'm not a Catholic. Y es más o menos como los católicos, yo no soy católica. But the Catholics go, Los católicos hacen así. but I pray for my mind. Pero yo oro por mi So, mente. Father, I want to think your thoughts. Padre, quiero darte gracias por tus I give you my pensamientos. mind. Te doy mi mente. I want to see your beauty. Quiero ver tu belleza. I give you my eyes. Te doy mis ojos. I want to speak your words. Quiero hablar tus I palabras. give you my mouth. Te doy mi boca. I want to hear your voice. Quiero escuchar tu voz. I give you my ears. Te doy mis oídos. I want to know you more and more. Quiero conocerte más y más. Give you my heart. Te doy mi corazón. I want to touch the world with your love. Quiero tocar tu voluntad con tu I amor. give you my hands. Te doy mis manos. And I want to run after you. Y quiero correr detrás de I ti. give you my feet. Te doy mis pies. 7 things. 7 cosas. But when you're going into meditation and abiding in Him, Pero cuando tú vas hacia un lugar de meditar y permanecer en él, sometimes your mind is like a child and it wanders away all the time. a veces tu mente es como un niño que corre por todo lado. But this is a way just to get yourself, the Catholics call it centered. Pero esta es una forma de volverte como centrado en términos Where católicos. you center Centrar. yourself in God Cuando te centras en or Dios abide in Him. o permaneces en él, And you can pray that as many times as you need to get yourself
where your mind is not running away. Y puedes orar tantas veces como lo necesites para que hasta que tu mente ya no esté corriendo por todo lado. So it's an abiding prayer. Es una oración de permanecer. So you're placing all your faculties in Him Estás poniendo todas tus and facultades en bringing él, Him into your faculties. y estás trayéndolo a él a tus facultades. Hallelujah. Okay, so abiding. Number 9. Número 9. You have to ask from a life of obedience. Tienes que pedir desde una vida de obediencia. Practice obeying and hearing His voice and obeying every whisper. Practica obedecerlo, escuchar su voz y obedecer cada suspiro que él dice. Who has 1 John 3? ¿Quién tiene el siguiente? Primera de Juan 3:22. Oh, you have that one? Okay. Oh, Primera de Juan 3:22. Oh, okay. Okay. Y recibiremos de él todo lo que le pidamos, porque le obedecemos y hacemos las cosas que a él le agradan. Yes. We do the things that are pleasing, do the things that He's asking. Estamos haciendo las cosas que él pide, lo que lo agrada a él. Hallelujah. Okay, the next one is asking in agreement with one another. El siguiente es pedir en acuerdo con los otros. Who is Matthew 18:19? ¿Quién tiene Mateo 18:19? Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. I want to demonstrate agreeing prayer. Quiero demostrarles una oración de acuerdo. The word agree is a musical word. La palabra acuerdo es una palabra musical. And it actually means it's symphonia. Symphonia. Y esa palabra es sinfonía In Greek. en griego. That's where we get the word symphony from. Y es de donde viene la palabra sinfonía. And it's when everything comes into the same tone, the Yes. same chord, the same sound. Y es la palabra en la que todo se vuelve como el mismo sonido, todo viene hacia el mismo So sonido. if I make the sound of this string here, Así que si yo hago el sonido de esta cuerda ahí, this string is going to start vibrating esta cuerda va a empezar a vibrar, the same as my voice. así como mi voz. It's going to agree with my voice. Va a estar de acuerdo con mi voz. Listen, you have to listen because if you had a microphone you could hear better. But Si tuviéramos un micrófono podríamos escuchar mejor, pero vamos a escuchar. you can hear the echo of my voice in there. Pueden escuchar el eco de mi voz ahí, But you can very faintly hear the sound from the string. pero pueden muy pasito escuchar los sonidos de la cuerda. So the string's going. La cuerda está empezando a vibrar. And when we come in agreement, Y cuando nosotros estamos de acuerdo, it's all of our hearts together, vibrating together, todos nuestros corazones empiezan a vibrar, making a symphony. haciendo una sinfonía. Even if we had a very strong microphone, Aún si tuviéramos un micrófono muy fuerte, you'd be able to hear the harmonics, the other tones that are part of this tone. podrían escuchar los armónicos, los otros tonos que hacen parte de este tono, This tone, yeah. este acá. You'd hear this tone here. ¿Podrían escuchar este tono aquí? And there's some higher ones as well. Y hay otros más altos también. And they're all part of that same family of notes. Y hacen parte de la misma familia de notas. And so the strings vibrate in symphony Entonces las cuerdas vibran en sinfonía because they're agreeing with the tone. porque están de acuerdo con el tono. That's what it says on the mirror version. I'll show you. It says on what? On the mirror version of this. Oh, can you tell them about that? What does it say? It talks about, in Ephesians 4, where it talks about the church and how we're all the body of Christ. It Yeah. says that we're all a symphony. Oh, tell them that. Que en una versión que se llama El Espejo en Efesios 4, cuando habla del cuerpo de Cristo, la traducción dice que somos una sinfonía de Cristo. Amen. So when you agree in prayer, Cuando estamos de acuerdo en la oración, it's like a symphony. es como una sinfonía. It's like when we all start to sing, Es como cuando todos empezamos a cantar singing in unified worship. y estamos cantando en una adoración You unificada. start hearing all the tones. Empiezas a escuchar todos los tonos. Todos.
Todos, That's agreeing praise and worship. Esa es la oración Hallelujah. conjunta y And adoración. that's the sound of what's happening in your agreeing prayer. Y eso es el sonido de lo que pasa en una oración de acuerdo Your conjunto. agreeing prayer sounds like that to God. Así suena la oración conjunta para Dios. Hallelujah. All right, number 10, is it? 11. El número 11, that's 11. 11. We have to ask in faith. Tenemos que pedir con fe. Mateo 21, 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Hallelujah. Ask in faith. Pide en oración. Mateo 21. Yes. Believe that you'll receive. You can also write down for your notes, write down James 1 verse 6. También pueden escribir en sus notas Santiago 1:6. Yes. We've got to ask in faith. Debemos pedir con fe. And once you have God's will and you're abiding in Him, that faith is easy. Entonces, una vez estamos permaneciendo en Él y habitando con Él, esa fe también se vuelve fácil. Okay. Number 12. El número 12. Ask in the name of Jesus. Pide en el nombre de Jesús. Hallelujah. Who has this one? ¿Quién tiene Juan 14, 13 y 14? 13, 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hallelujah. Juan 14, 13 y 14. 14, 13 y 14. You can also write down 1 También, 16 24. yeah. También pueden escribir Juan 16, 24. And also versículo 26. Y también el Juan 26. Juan 16. 16. Versículo 26. Okay. So he loves us. He loves to give what we're asking for. Él nos ama y nos ama y ama dar lo que estamos pidiendo. And he'll do even more than what we ask for. Y aún hará mucho más de lo que estamos pidiendo. Ephesians 3:20. Efesios 3:20. Who was the last person? ¿Quién era la última persona? Okay, can you read Ephesians 3:20? ¿Puedes tú leer Esperancita Efesios 3:20? 3:20, sí. Yeah. 3:20, espera. Sí, señor. 3:20, aquí. Yo lo tengo aquí. Dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Yes, he gives us far Y a above. aquel. Él nos da mucho más abundantemente. In the Amplified version of the Bible, En la versión amplificada de la Biblia, it says, infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, hopes, or dreams. dice infinitamente más allá de nuestras oraciones más altas, deseos, pensamientos, esperanzas o sueños. Amen. Amén. Hallelujah. Here's some examples in the Bible of asking prayers. Aquí hay ejemplos de la Biblia de pedir en oración. The prayer of Jabez La oración de Jabez, that God has given you for this year. que el Señor te ha dado para este año. That's a prophetic asking prayer. Que el Señor te ha dado para este año. Esta es una oración profética. 1 Chronicles 4:10. Primera de Crónicas 4:10. Also Psalm 2. También en Salmos 2. Ask of me and I'll give you the nations. Pedid y Versículo 8. las naciones. Sí. Pídeme y te Pídeme y te daré por las naciones. Yeah. Salmo 2. Also, can you read Psalm 32 verse 6? Puedes leer Salmos 32, 6. Por favor. Salmo 32. 32:6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Oh yeah, that's correct. But just the first part. Solamente la primera parte.
Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Does it talk about finding him, praying to him in a time when he may be found? Yeah. That word "found" right there. Esa palabra hallado. It's a very strong word in Hebrew. Es una palabra muy fuerte en el hebreo. It means to capture. Significa capturar. To break in on him, to catch him. Invadirlo, tomarlo, cogerlo. He's asking us to come and ask for him in a time when he can be found. Él nos está pidiendo que le pidamos en el tiempo en donde él pueda ser encontrado. Hallelujah. Also Zechariah 10 verse 1. También Zacarías 10:1. Similar kind of verse. Es un versículo similar. ¿Puedo decirlo? 10:1. Zacarías 10:1 dice: Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Okay, so he's telling us to ask. Nos está diciendo que le pidamos. All we have to figure out is when is the time for rain. Y siempre tenemos que estar conscientes de cuándo es el tiempo para la lluvia. When is the time when he is to be found? ¿Cuándo es el tiempo en donde él puede ser hallado? Because he's asking us to ask for this. Porque él nos está diciendo que le pidamos por esto, que le preguntemos esto. And then the Lord's Prayer is another asking prayer. Y la oración de Dios es otro tipo de oración. It's got seven petitions in this prayer. Tiene 7 peticiones en esta oración. The first 3 Las primeras 3 are asking for God's name and for his kingdom. Son oraciones pidiendo por su nombre y por su reino. And the final 4 are asking for what we need to be kingdom people. Y las 4 últimas son oraciones preguntándole qué necesitamos nosotros para ser personas de su reino. Hallelujah. John 17 verses 1 to 26. That's one of the greatest prayers in the Bible. Asking prayer. En Juan 17 del 1 al 26, la oración de Jesús es una de las oraciones más lindas de la Biblia, que es una oración de pedir también. Juan 17. There's also 7 things that he's asking for in that prayer. Y también hay 7 cosas que Jesús está pidiendo en esa oración. And you can go through and find those 7 things. Y pueden ir y leerlo y buscar esas 7 So cosas. when you teach this, you can teach everyone else. Entonces cuando aprendan esto pueden enseñarle a todos. Joanna will have the notes. Joanna. Versículo 11. El versículo 11, hay 2 cosas. Verse 13. En el versículo 13, 15, 17, 24, 26. That's where you find the 7 things. ahí van a encontrar las 7 cosas. 11, 13, 15, 17, 26. 24, 26. So when you're praying, asking prayers, Cuando estén orando oraciones de pedir, you pray, I ask, you start, I ask for this. ustedes empiezan diciendo, yo pido esto. Because in just a moment we're going to practice the 4 different kinds of prayer. En un momento vamos a practicar estas 4 clases de oración. We'll pray over Colombia, 4 things. Vamos a orar por Colombia 4 cosas. So we'll practice them. The second voice, or the second aspect of prophetic prayer, La segunda voz o el segundo aspecto de la oración profética is to remember what he's done. es recordar lo que Él ha hecho. Hallelujah. You remember what he's done and you declare what he's doing, what he's going to do. Ustedes se acuerdan lo que Él ha hecho y... Sorry. You remember what he's done and then you declare what he's doing now, what he's going to do because of what he's done. Se acuerdan de lo que Él ya ha hecho y después declaran lo que Él está haciendo y lo que Él va a hacer de acuerdo a lo que Él hizo. Pastor Bill Johnson, are you familiar with Bill Johnson? El pastor Bill Johnson, ¿se conocen al pastor Bill Johnson? He talks about this concept of the testimony. Él habla de este concepto del testimonio. It actually means do it again. En realidad el testimonio significa hazlo otra vez. It's the covenant of God that he will not just do it now. When you testify, you're calling upon him to do it again. No es solamente una oración de hazlo ahora, sino es un llamado a que Él lo haga otra vez.
So in 2 Chronicles chapter 20, En Segunda de Crónicas 20 that's the whole story of the musicians, the singers that went out in front of the army. es la historia de los músicos que se fueron a enfrentar al ejército. The king, Jehoshaphat, Y el rey Josafat he did this incredible prayer, hizo una oración increíble, but it was this remembering prayer. pero era una oración de recordar. There's 9 things that he remembers about God. Y hay 9 cosas ahí que él se acuerda acerca de Dios. He didn't pray, oh God, help us, this is terrible. He didn't pray like that. Él no oró como Dios, ayúdanos, esto es terrible. He remembered 9 things about God. Él se acordó de 9 cosas de Dios. Versículo 6, El versículo 6, you are God. tú eres bueno, tú eres Dios. Versículo 6, you're the Verse king, 6. you're a ruler over all the kingdoms. Tú reinas sobre todos los reinos. You rule over all. Reinas sobre todo. Versículo 6, you have power and might in your hand. En el 6 tienes poder y fuerza en tu mano. No one can withstand you. Nadie puede resistirte. Hallelujah. Versículo 7, you are our God. 7, eres nuestro Dios. Hallelujah. Not their God, you're our God. No, el Dios de ellos, eres nuestro Dios. And 7 again, you've driven out our enemies before. Otra vez el 7, ya has ahuyentado a nuestros enemigos antes. You've done this before. Lo has hecho He's antes. testifying. Está testificando. And 7 again, you've promised us this land. En el 7, nos has prometido esta tierra. You're a covenant keeping God. That's what he's saying to him. Eres un Dios que mantiene sus pactos, lo que le está diciendo a él. Versículo 9, your name is here. Tu nombre está aquí. Your name is in this place. Tu nombre está en este lugar. God is always present wherever his name is. Dios siempre está presente donde está su nombre. His name isn't like our name, it's just a Versículo word. 9. Su nombre no es como nuestro nombre, que solamente es una palabra. Our name is just a word, but his name is his covenant promises are in his name. Nuestro nombre es una palabra nomás, pero su nombre es los pactos y las promesas están And contenidos en he's su nombre. present in his name. Y él está presente en su nombre. So that's why his name is precious. Por eso es que su nombre es precioso. Hallelujah. 9 one more time. You will hear us 9 una vez más, tú nos vas a escuchar and save us. y salvar. He's a salvation God. Él es un Dios de salvación. And number 12, versículo 12. 12. Yeah. I was getting too clever for my britches. You judge of our enemies. You're the judge of all. Y en el 12, tú eres el juez de todo. Tú juzgarás a nuestros Hallelujah. enemigos. Tú eres Tú el juzgarás. Juez de todo. y el 10. So that's a very important prayer. Esa es una oración muy importante. They're remembering, they're testifying, they're calling for God to do this again. Es acordarnos y dar un testimonio de lo que Dios ha hecho para que lo haga otra vez. Hallelujah. So the miracle didn't happen until all of these things took place. Y el milagro no sucedió hasta que todo esto tomó lugar. This great remembering prayer. El acordarnos a través de la oración. And then other types of prayer come next. Otro tipo de oraciones siguen ahora. And words of knowledge, it was wonderful time. Palabras de conocimiento en esta historia siguen Hallelujah. después de esto. You can also look at Psalm 98, También pueden ver en Salmos 98. and that's a whole asking prayer all the way through from verse 1 to 98. 98. También son oraciones de Okay. recordar. So when you pray this kind of prayer, Cuando oras en este tipo de oración, you say, I remember. puedes empezar con yo recuerdo. So yo in a me moment acuerdo. we're going to pray for Colombia. Ahora cuando vayamos a orar por Colombia, We're going to ask some specific things for Colombia. vamos a pedir cosas específicas para Colombia. And then we're going to remember what he's done. Después vamos a recordar lo que él ya ha hecho. And then we're going to go to the third degree. Y después vamos a ir al tercer grado. Now we get to talk on behalf of God. Ahora podemos hablar de parte de Dios. This is the kind of prayers that are declarations and decrees. Este tipo de oraciones son los que son decretos y Once declaraciones. the Father has issued a decree from heaven, Una vez el Padre ya ha soltado un decreto desde el cielo. now we're the ambassador. Ahora somos los embajadores. Hallelujah.
It's your turn to read Acts 3 verse 6. Ahora tú lees Hechos 3:6. Listen for the declaring part of this prayer. Escucha la parte de declaración de esta oración. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amen. In the name of Jesus, I declare. En el nombre de Jesús declaro. Amen. Hallelujah. You also find this in Ephesians 1, También encuentran esto en Efesios 1, verses 17 to 20. del versículo 17 al 20. It moves from an asking prayer Se transforma de una oración de pedir into a declaring prayer. a una oración de declaración. Yes. So he starts off asking, Él empieza pidiendo, but he ends up declaring over the Ephesians. pero termina declarando sobre los Éfeso. I'll tell you a great, if you can look online sometime, Si alguna vez pueden mirar en internet, you can go to Glory of Zion Church. It's Chuck Pierce's church. pueden ir a la página de la iglesia de un hombre que se llama Chuck Pierce. He's a Es- prophet in the Él United es un States. profeta en Estados Unidos. His church is called Glory of Oh, Zion. Pierce. Pierce. Chuck Pierce. Chuck Pierce. Eh, And his services, you can download them and see them online. Sus servicios pueden descargarlos y verlos en línea. And it's interesting to see how they do prophetic worship and prayer. Es muy interesante ver cómo ellos hacen la adoración profética y la oración. But before every service, they have, on Sundays, they'll have intercessor meetings. And you need to watch those meetings. Antes de cada reunión tienen reuniones de intercesión y tienen que ver esas reuniones. Because that's how they pray. Porque así es como ellos oran. That's just normal for them. They pray these declarations all the time. Normalmente ellos están orando declaraciones todo el tiempo. And it would be good for you to watch that. Y sería bueno que lo pudieran ver. They do decrees. Hacen decretos. And so just as the Lord, He honors decrees that have been written on the earth Así como el Señor honra los decretos que han sido escritos sobre la tierra, by official people, sobre personas oficiales. the government of Colombia have officially set in this man as the president. El gobierno de Colombia ha dicho oficialmente que este hombre es el presidente. The Lord honors that Y el Señor honra and eso. honors your president. Y honra a tu presidente, a At su the same time, He gives us decrees also Y al mismo tiempo Él nos da decretos, as part of our kingdom, the kingdom of God. como parte de nuestro reino, que es el reino de Dios. And we need to speak those decrees into the nation. Y necesitamos declarar estos decretos hacia la nación. Hallelujah. So that's that kind of praying. Y de eso se trata este tipo de oración. Now you're starting to get really intense with God. Y ahora te estás volviendo bastante intenso, como fuerte con Dios, intenso. Because you've heard His No, voice. no es intenso. Porque has escuchado su voz. Intencionado, perdón, intencionado. Yes. So now you're declaring over the nation Ahora estás declarando sobre la nación as an ambassador como un embajador in official capacity. en capacidad oficial. I speak over this nation that this particular law will not be passed. Yo declaro sobre esta nación que esta ley particular no va a ser aceptada. I'm not Amen. asking, No estás pidiendo, I'm not remembering no estamos that He recordando has been faithful on that before. que Él ha sido fiel antes. Now you speak it over the nation. Ahora lo estás hablando sobre la nación. Okay? And the final voice in prayer. Y la voz final de la oración, Now we're talking as God. ahora estamos hablando como Dios. So the first one we talk to God, En la primera le hablamos a Dios, then we talk about God, después hablamos acerca de then we Dios, talk for God, después hablamos por Dios now we talk as God. y ahora estamos hablando como Dios. Do you see the difference? ¿Sí ven la diferencia? Okay, we talk to God, Le hablamos a Dios, but it's still prophetic. todavía es profético. We talk about God, Hablamos acerca de but it's Dios still prophetic y es profético también. because we are bringing Him back to His covenant and remembering
that he will do it again. porque estamos recordando su pacto y estamos recordando que Él lo hará otra vez. Then we talk for God. Después hablamos por Dios, We are as an ambassador como un embajador on his behalf. en su representación. Each of these are prophetic. Cada uno de estos son proféticos. Now we talk as God. Y ahora hablamos como Dios. And a lot of this last one Y mucho de esta última voz you can find in the life of Jesus. lo pueden encontrar en la vida de Jesús. And we all know that he is God. He was God when he was on the earth, and he is God. Todos sabemos que Él es Dios y Él fue Dios cuando estuvo en la tierra y que Él es Dios. But he emptied himself. Pero Él se vació a sí mismo. He was as much a man as if he had never been God. Él era tan hombre como si nunca hubiera And he sido was Dios. as much God as if he was never a man. Y Él era tan hombre como si nunca hubiera sido All at hombre. the same- Tan Dios como si nunca hubiera sido hombre. All at the same time. Todo al mismo tiempo. Theologically, that's called the divine emptying. Teológicamente eso se llama el vaciamiento. El vaciamiento, Divine. vaciamiento es una palabra. Vaciamiento divino. Yeah. So he laid aside. He didn't stop being God when he was on the earth. Así que Él puso a un lado, pero Él no dejó de ser Dios cuando estuvo en la tierra. The full time that he was on earth, he was God still. Mientras estuvo en la tierra, Él todavía fue Dios. But he laid it aside Pero lo puso a un lado so that he could be man. para que pudiera ser Hallelujah. hombre. So when he's talking as God, Así que cuando Él está hablando como Dios, he's not talking from his position of divinity. no está hablando desde su posición de divinidad, He's talking from his position of being human. está hablando desde su posición de ser humano. He voluntarily accepted the limitations of being human. Él voluntariamente aceptó las limitaciones de ser humano. He voluntarily allowed his glory to be hidden. Él voluntariamente aceptó que su gloria fuera escondida. So he laid his divinity down, Entonces rindió su divinidad, but he is still God. pero todavía es Dios. So who's next? ¿Quién sigue? Again? Oh, Liz. Mamita. Matthew 14, 25 to 29. Mateo 14, 25 al 29. 14. 25 A al 25 al 29. 29. Mateo 14. 25 al 29. Often these prayers of now talking as God Muchas veces estas oraciones de ahora hablamos como Dios are very, very short son muy cortas. because God doesn't have to be. Porque Dios no He tiene just que estar commands. hablando y hablando y hablando, sino que Él simplemente ordena. Okay? Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Just, ¿Al 29? Sí. you- Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Hasta el... 29. uno más. Y Jesús dijo: ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Okay, so you can see that this is commanding as God. Pueden ver que Él aquí está ordenando como Dios. His prayer was, I am, Su oración fue: yo soy, come. ven. Ya. No. Okay, Martha, you have your Bible? ¿Tienes tu Biblia? ¿Sí? For the next one, Matthew. Para el siguiente, Mateo 8, 2 al 3. Listen for the short prayer. Escuchen esta oración cortita. These prayers are very short. Estas oraciones son muy cortas. ¿Ocho de qué? Del 2 al 2 3. al 3. Yep. Dale. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero ser limpio. Y al instante la lepra desapareció. Quiero. Okay, did you hear it? ¿Sí escucharon? How many words in this prayer?
¿Cuántas palabras en esta oración? Quiero In seguir. Spanish is three. Quiero Three. seguir. Okay. 3 words in that prayer. Okay. 3. One more. Let's look at one more. Uno más, Oh, actually, we might look at 2 more. 2 más. Marco, No. Peggy. Marcos 7 del 31 al 37. And then Y Paolita, John. Juan 11 del 41 al 44. Listen to the short prayers here. Escuchen estas oraciones cortas. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él. Y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien, y les mandó que no le dijesen a nadie. Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Okay, how many words in this prayer? ¿Cuántas palabras en esta oración? 2. One. No, a una. Yeah. Sí. Okay. The next one. El siguiente. Juan 11, 41, 44. Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto y Jesús alzando los ojos arriba dijo, Padre, gracias te doy que me has oído, que yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor, lo dije, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Entonces él, que había estado muerto, salió, atadas las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Les dijo Jesús, desatadle y dejadle ir. Amen. How many words in this prayer? ¿Cuántas palabras en esta oración? 3. Tres. Tres y después dos. Lázaro, ven fuera. Says 3 and then after that. Oh, La he was talking to the la people. oración. Pero ahí ya le estaba He's hablando a not las praying. personas. No Sí, estaba orando. son 3. Lázaro, 3. Fueron 3 palabras. Fuera. Fuera. Listo. Okay, one more. Acts 9:40. Hechos 9:40, uno más. So you see, it's not just Jesus, but the disciples also. Para que vean que no solamente es Jesús, sino también los Same with discípulos. Stephen when Stephen was being stoned. También con Esteban cuando fue apedreado. He prayed and he said, Lord, don't charge them with the sin. Él dijo, Señor, no los juzgues por este pecado. He was declaring that over these people, Estaba declarándolo sobre las telling God what personas, to do. diciéndole a Dios qué hacer. Yeah, just verse 40. 9:40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose el cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Amen. How many words in the prayer? ¿Cuántas palabras? 2. Two. So these are often, you have to have heard from God to pray with this dimension. Para orar con esta dimensión, tú tienes que haber escuchado de Dios primero. This dimension of prophetic prayer. En esta dimensión de oración profética. Because now you are speaking as God. Porque ahora estás hablando como Dios. Some people in the past say, thus says the Lord. Algunas personas en el pasado decían, así dice el Señor. But you don't have to say that. Pero no tienes que decirlo así. You just declare it. Solo decláralo. Hallelujah. So now as we finish today, we're going to pray over Colombia. Así que para terminar, ahora vamos a orar por Colombia. How many people here? 1, 2. ¿Cuántas personas hay acá? If you could get in groups of 4, Si pueden hacerse en grupos de we have 4 4 groups. y tenemos 4 grupos. The first group has to come up with a prayer over Colombia, a prophetic prayer that's an asking prayer. El primer grupo tiene que hacer una oración profética para Colombia, pero una oración de petición. Okay? So you 4, 1, 2, 3, 4. Ustedes 4.
Okay, do you remember how to do an asking prayer? ¿Se acuerdan cómo hacer una oración de petición? You have to ask God for what to ask for. Tienen que pedirle al Señor por qué tienen que pedir. Preguntarle a él por qué tienen que So pedir. we're going to make these 4. It doesn't have to be long, just short No prayers. tienen que ser largas, hagan oraciones cortas. But you're going to something specific that you want to ask the Lord for Colombia. Pero oren por algo específico por lo cual le quieren pedir al Señor por Colombia. Okay. So you might have to pray and ask God. Entonces tal vez tendrán que orar para preguntarle al Señor qué tienen que pedir. Sí. And then the next 4, Los siguientes 4 you have to pray a prayer remembering what He's done. tienen que pedir Recordando recordando lo que Él ha hecho. Orar recordando lo que Él ha hecho. You know, it might be helpful if we know what the subject is of the first group. Tal vez sería bueno si supiéramos cuál es el tema del primer grupo para hacer el resto. So is there something specific that you're feeling on your heart from the Lord ¿Hay algo específico que sientan en este momento del to Señor ask for? para pedirle? ¿Algo específico? Sí, estoy de acuerdo con Liz. Creo que los acuerdos de paz, los diálogos de paz y el acuerdo al que están llegando con la guerrilla. Maybe the peace agreements that are being Okay, that's discussed right now. excellent. Okay. All right, the peace agreements. Los acuerdos de Great. paz. Listo. So that's the subject. Entonces ese es el tema. So you have to remember what God has done in the past for this nation. Ustedes deben acordarse de lo que Dios ha hecho en el pasado por esta nación. Even if you have a scripture that God has done in this nation before. Y si aún tienen un versículo de algo que Dios ya haya hecho en esta nación. Hallelujah. All right, so you together come up with, even if you write down the prayer, Aún sí, mejor si escriben la oración. come up with the remembrance prayer. Hagan esa oración de recordar. And the lady in the back can join También that con group. Luchita. You can join that group also. Puedes unir a este grupo. So the next group, El siguiente grupo. now you have to come up with a decree from God. Ahora ustedes tienen que hacer una oración de decreto. Okay. A decree regarding these peace agreements. De decreto que tenga que ver con los acuerdos de paz. Something that you would be willing to send to the president Algo que ustedes estarían dispuestos a decirle al presidente. on behalf of the intercessory ambassadors of Bogota. De parte del grupo intercesor de Bogotá. It doesn't have to be long, No tiene que ser largo, but a decree pero que sea un decreto. that we're going to pray into the heavens. Para que oremos hacia los cielos. Hallelujah. And then you three? ¿Y ustedes tres? Oh, ustedes cuatro. Ustedes cuatro. You have to come up with a declaration from God. Ustedes tienen que hacer una declaración de Your, Dios. your job is the easiest Y el de ustedes es el más fácil. because they're only 2, 3, 4 word prayers. Porque son oraciones de 2 o 3 o 4 palabras. But it's picking up that theme. Pero estamos hablando del tema de ese tema de acuerdos de You paz. have to pick up what the other groups have come up with. Y tienen que recoger lo que los otros grupos han dicho. And now you're going to activate it and put it into the heavens. Y ustedes lo activan y lo ponen en los cielos. Amén. Okay. You have 2 minutes. Tienen 2 minutos. Entonces tenemos 2 minutos para activar El decreto debe ser de la paz de Colombia, para el de los diálogos de paz. But she asked for a special permission from her word, but she was doing it back. Luchis, Lucía, Así como
So Father, we pray for Lucia. Lord, we pray for her mind. You will give her your thoughts. She will see your beauty. Her mouth, so that she will know you and speak your word. Father, touch her ears today. She will hear your voice. And her heart, she will know you more and more. Her hands, she will bless this nation. With her feet, she will run with your word. So Father, set her in order in every part of her life, that she will be surrendered to you, an effective, powerful intercessor, a servant of the King of Kings. Hallelujah. Lay hands upon her. Father, I pray that new realms of intercession will flow her. Father, she will be effective the perfume of your life. The perfume of your life is going to touch the city. The work that you do. The perfume of your life is going to touch even the bosses of the world. Hallelujah. Be blessed today. The place where you work. God will prosper that place. He's going to prosper that place because of you. Just like Jacob and Joseph. Wherever he went, they prospered because of you. Your workplace is going to prosper. Their finances are going to increase. More than double. So your bosses are going to rejoice. They may not even know about you because of you. But it's because of you. Pero Señor, creemos que estamos de tomar autoridad en los campos, porque esto no honra y orden establecido en el reino en el nombre de todo el plan gracias, muchas gracias. ¿Es el fallón o
como es hecho en el cielo, así como es hecho en el cielo. se hace en la tierra. Modelo, venga. En el nombre What you were having is that someone teaches to my computer. I was looking at the files you I should, oh, you don't have a computer. Okay, everybody. Listo.